Sean ustedes bienvenidos y bienvenidas al mejor y más feliz Salón del Mundo. Esta es la clase radiónica. Un saludo muy especial para los amigos y amigas de Canal Institucional. Las entrevistas que realizamos en la clase son muy especiales. Hemos tenido artes plásticas, hemos tenido artistas desde la música y nos encanta cuando tenemos un escritor o una escritora porque hacemos el ejercicio juicioso de la lectura de la obra y en particular cuando encontramos una nueva voz colombiana alrededor de la escritura. Creo que nuestro trabajo tiene más sonrisas aún. No estamos demeritando bajo ninguna circunstancia las otras expresiones artísticas, pero creemos y en la clase sabemos que necesitamos una nueva narrativa literaria colombiana. Nuestro escritor de hoy es extraordinario. Es extraordinario en sus relatos, es extraordinario en su imaginación, en la construcción impecable de sus relatos, de su obra literaria y una imaginación bastante emocionante. Dice que es una imaginación emocionante, pues es sencillo, una lectura adictiva, una lectura que te sorprende como lector o lectora, que te lleva a diferentes épocas y que tiene un eje transversal: el horror, el terror, los monstruos. Y básicamente muchos de ellos nos habitan y algunos de ellos nos rodean. Él es Luis A. Suescún, quien ya tiene una obra muy interesante, pero en el caso de la clase vamos a indagar sobre los relatos macabros que tienen 3 números. El primero, La casa de la bruja; el segundo, El poseído bajo los árboles; y el tercero, Cuando los nidos se rompen, que además de ello contiene un premio internacional de narrativa. Apreciado Luis, bienvenido a la clase, y siempre iniciamos con algo bastante particular, Luis, es que el autor o la autora, en este caso hoy el autor, pueda describirnos en sus propias palabras sobre su obra. ¿Qué es Relatos Macabros 1, 2 y 3 como concepto, Luis? Y bienvenido nuevamente. Álvaro, muchas gracias. Un saludo para ti, tu mesa de trabajo y a todos quienes nos están escuchando. Muchas gracias por estar acá escuchando los Relatos Macabros, y gracias a ti por invitarme. Los Relatos Macabros es una apuesta hacia el género del terror para mostrar que en Colombia se puede escribir un terror colombiano a la altura de la tradición inglesa o de la tradición americana, porque prácticamente nosotros de allá venimos, de lo que es la fuente de Poe, de Lovecraft, y me parece que no solamente eso, sino que también los Relatos Macabros son un tributo a nuestras raíces colombianas, porque como te diste cuenta, hay mucho del folclore, hay mucho de los relatos que nos contaban las abuelas, de ese misticismo oral que viene, especialmente, por ejemplo, mi abuela es antioqueña, mi abuela Ana me contaba esos relatos, y como tú te das cuenta en todas las dedicatorias, para mí esto es un homenaje a mi abuela y a las mujeres que cuentan cuentos a sus hijos, porque ahí es donde se construye la oralidad y la cultura. Bueno, estamos ante 30 relatos aproximadamente. Ok, estamos ante 30 relatos y sabe, usted ya ha mencionado la primera pregunta que le tenía preparada en esta entrevista, y es obviamente la abuela que a través de la narración oral comienza a contar y a contar y a contar, y al niño, que estoy seguro que todavía lo habita usted, esto está completamente claro en su proceso de creación, ahí ese niño está presente. Hay un agradecimiento a la abuela, hay un agradecimiento a la mamá que le regala un buen libro, o sea, el libro acertado en el momento acertado también al niño. ¿Qué tan importante? Bueno, ya lo ha mencionado usted, pero es muy importante sus ancestros, sus ancestras, además de ello porque uno de los cuentos más fuertes también está en las montañas antioqueñas, y ya sabe usted muy seguramente a cuál me refiero, además titula uno de los 2 libros, y sobre ese también quiero hablar en algún momento. ¿Qué tan importante es esa aproximación de la historia desde la familia? Además, porque yo creo que también tiene muchas claves hacia lo que es o no la aproximación que puede tener un colombiano o una colombiana alrededor de la lectura, porque a veces uno piensa que de pronto no llegamos bien a ese proceso del niño o la niña con la lectura, y usted fue muy afortunado. Claro, mira, yo realmente creo que los sucesos más felices que tuve fue haber tenido una abuela que me contaba cuentos. Y creo que eso es algo muy lindo que tenemos la gran mayoría de los colombianos. Nuestras abuelas nos contaban cuentos. Y también las mamás. Digamos, yo digo, una mamá, no importa el día tan duro que haya tenido en el trabajo, cuando llega y le lee un cuento a su hijo, está construyendo cultura. Entonces, solamente para mí, estos relatos es como una conexión con el lado femenino. La narrativa está en lo femenino. Es decir, históricamente, antropológicamente, la narrativa siempre está dentro de lo femenino. Entonces, por eso también es un homenaje a mi abuela, a mi mamá, a mis tías y en general a todas las mujeres, a las mamás solteras que pueden contar una historia.
porque prácticamente nosotros somos la suma de muchas narrativas. Nosotros somos una narrativa de lo económico, de lo cultural, de lo religioso, de lo sexual, y al final esa construcción de narrativas somos nosotros mismos. Entonces, por eso, para mí el tema de los ancestros es muy importante, porque nosotros en últimas somos un fruto, pero ese fruto viene de unas raíces que van hacia atrás. Nosotros, todo lo que realmente tenemos que encontrarnos a nosotros mismos es una constelación de miedos y esperanzas que ha pasado. ¿Por qué, por ejemplo, digamos, una película como Encanto gusta tanto? Porque en últimas habla de una constelación de miedos y de preocupaciones que se transmite de una generación hacia otra. Lo mismo creo que sucede con los relatos macabros. Por eso es que arranca con ese momento tan feliz en que yo estoy con mi abuela jugando parques. Y por eso mi abuela me ha contado cuentos y luego yo le digo, ok, abuela. Mi abuela ya murió hace mucho tiempo. Decirle, ok, ya es momento que tú, abuela fantasma, vayas a escuchar algunos relatos. Entonces van a ser un poco más heavy. Muy bien, vamos a empezar por el volumen uno. Vamos a empezar por el uno. Y le voy a contar mis sensaciones y de pronto me voy a encontrar con dos o tres, sin spoilers obviamente, para los Dale. futuros y futuras lectores y lectoras. O sea, no vamos a dañar una sola lectura. A ver, en el primero, La Casa de la Bruja, aquí yo creo que o sea, yo le digo, ahí comenzó una especie de sana adicción alrededor de su literatura. La Ruta de las Lágrimas aparece México, me llama mucho la atención. Aparece México además de es brillante aquello de, o sea, no se preocupe que no vamos a generar spoilers, pero la pirámide que aparece en una construcción. La Casa de la Bruja, obviamente yo aquí anoté pues Ciudad Bolívar, anoté, o sea, es una historia muy completa. Cuando baja la niebla me parece perfecto. O sea, además es el Valle de Cocora, la camiseta de los Misfits. O sea, no crean que no estoy pendiente de los detalles del libro. El libro que te digo. Berenice me parece impecable, además una historia de horror en plena guerra de España con Napoleón, pero también el proceso de independencia de la Nueva Granada. O sea, creo que también usted expande ahí, o sea, porque se intuye, uno va leyendo y dice, pero mientras tanto en la Nueva Granada también estaba pues pasando algo súper interesante. Estoy viendo Los ojos de los conejos antes de morir, El náufrago de la otra orilla, que también me parece a mí una película, sin lugar a dudas. ¿Cómo logró usted recopilar las tres partes? Y yo sí quisiera, sin lugar a dudas, concentrarme en uno que me generó mucho terror, todos obviamente, pero Cuando baja la niebla me parece que tiene los elementos de lo colombiano, obviamente una interpretación o reinterpretación de los mitos colombianos llevados a hoy, a la actualidad. Sí, cuando baja la niebla es aterrador. Realmente es un relato que creo que obviamente también habla mucho de lo que es la biogeografía colombiana. Y realmente nosotros como colombianos tenemos una tremenda riqueza. Tenemos desde los farallones de Cali, el litoral chocuano, la Bogotá antigua, la Bogotá moderna y los bosques de niebla del Quindío. Que obviamente realmente cuando tú sientes ese sonido del agua, la humedad, la tierra, es imposible no contar una gran historia. Y mira que pienso que, digamos, la génesis de ese relato fue ese verso tan hermoso de Jim Morrison que dice, hay un asesino en el camino. Realmente a mí me impresionó mucho la fuerza de ese verso. Entonces, a partir de eso hay toda una construcción y que realmente hay algo que es muy interesante que ellos solamente, igual no estoy haciendo spoiler acá como tú dices tampoco, pero realmente creo que tú te diste cuenta que para mí es muy importante el concepto de la identidad desintegrada. Para mí realmente ese fue un proceso muy lindo. Realmente yo le tengo un gran amor a Colombia y mi idea es que a mí me da mucha felicidad, Álvaro, cuando lectores de Argentina, de Estados Unidos me dicen, ¿en serio si es un bosque de niebla? Y yo, sí, pero sin los monstruos. Entonces... Usted habla de identidad y eso también está claro. Además hay una construcción de universalidad bastante interesante porque usted puede hablar precisamente de una excavación en Ciudad de México, como puede hablar de un conde y su sobrina austriaca que huye a la España de la guerra con Francia. Puede hablar usted perfectamente, no sé, o sea, aquí yo encuentro, o sea, me llama mucho la atención esa universalidad construida a partir también de identidades y reinterpretaciones incluso de mitos. O sea, eso es súper interesante, autor. Sí, la verdad es que mira que yo pienso mucho en la frase de Jorge Luis Borges, que uno debe sentirse una ciudadana universal. Realmente
uno debe amar su patria, pero también debe sentirse uno con derecho a otras tradiciones. Es decir, nosotros nomás por el hecho de ser católicos tenemos una gran deuda con lo judío, con lo helenístico, ¿sí? E igualmente también por el hecho de muchos elementos, nosotros creo que tenemos derecho a sentirnos parte de muchas tradiciones, y por eso los relatos macabros no solamente son muy colombianos, sino que tratan de expandirse hacia otras latitudes. De hecho, a mí me alegra mucho que yo tengo muchos lectores en México, y en México me dicen, oye, ese cuento, el de la pirámide, les fascina porque lo sienten muy mexicano. Y obviamente no es tanto en el lenguaje, es en el sentido de lo que obviamente puede llegar a significar para el mexicano una pirámide, mucho más una pirámide invertida, que eso no debiera existir. Gracias a Dios que no existe. Que conste que el spoiler fue suyo sobre la pirámide invertida. Igual no hay spoiler duro, no se preocupe. No, yo tampoco le tengo miedo a eso. Lo peor tiene, eso es apenas el asomo de que puede ser una pirámide. Muy bien, vamos al volumen 2, El poseído bajo los árboles. Aquí también encontramos identidad, universalidad y una imaginación brillante. Los pantanos donde nada muere, Mississippi. O sea, además, este es de las historias, tiene narrativa hasta poética, o sea, este es una prosa poética bastante especial. La autopsia de la bruja, que yo sí recuerdo, bueno, La melancolía de hierro, aparece Pinocho, obviamente viene una versión nueva de Guillermo del Toro, entonces he tenido como presente esa historia más. Existe un personaje migrante muy interesante en este relato, Sí. que me parece precioso. La autopsia de la bruja es poderoso desde todas las perspectivas. Bueno, existe la fosa del miedo. Además, usted también habla de Inglaterra, Margaret Thatcher, años 80, de una situación que fácilmente estamos viviendo en este momento. O sea, aquí también hay una reinterpretación y una propuesta de historia de realidades alternativas muy interesante. Obviamente el asidio, que también me parece a mí, ese es el del espejo, ¿cierto? Sí, claro. No, o sea, yo no voy a volver a ver los espejos de la misma manera gracias a usted. Y no soy de espejos. Miren cómo estamos haciendo este importante recorrido sobre la obra de Luis. No, maravilloso, me encanta. Bueno, hay uno que el que le da título El poseído bajo los árboles, también lo conecto con el que hablamos de la niebla. O sea, porque aquí también hay una reinterpretación, sin lugar a dudas, de nuestro legado de terror y de horror. Existe también un lugar específico, nuevamente de Colombia, y hay una combinación de terror con ciencia ficción. O sea, también aparece no solamente el relato histórico, sino también aparece en más de un relato el toque de ciencia ficción. Es brillante El poseído bajo los árboles, Luis. Gracias. Hablemos sobre eso. Imagínate que ese cuento me lo contaba mi abuela. Mi abuela me contaba un cuento que me parecía a mí atroz, de un hombre que finalmente llega a una casa y allá hay obviamente estamos hablando de la época de los forasteros, que obviamente les tocaba atravesar una montaña con sus alforjas, y que prácticamente eran montañas donde obviamente solamente quedaban como esas casuchas que habían quedado pues de la colonización, países se iban abandonando. Y allá entonces llega este hombre y golpea, y a un forastero le dice, yo te puedo dar posada, siempre y cuando tú no hagas ninguna pregunta. Y entonces obviamente él le sirve carne, y él dice, esta carne está dura, y le dice, ¿no te gusta esta carne? Y dice, no. ¿Quieres saber de qué es? No, porque no puedo hacer preguntas. Dice, ok, entonces voy a traer a mi perro. Y en ese momento él trae, y esto, perdona acá el comentario, pero es un cuento que me contaba mi abuela, no quiero, obviamente, el hombre traía una mujer encadenada y le decía, dale la carne. Yo decía, wow, esto es demasiado. Es decir, es demasiado impresionante ese relato, porque obviamente era un relato violento, era plástico en su violencia, es decir, era muy claro, pero para mí me impresionaba la idea de un hombre encerrado en una casa, donde obviamente tiene que pasar la noche y vivir una historia. Para mí esa era la génesis de ese relato, pero luego, como te das cuenta, tiene muchos elementos del horror cósmico, por ejemplo, del color que cayó del espacio de Lovecraft, pero también tiene de otro elemento que también me parece que es muy cósmico, que son los fuegos de Pentecostés, cuando finalmente bajan las luces y los apóstoles empiezan a hablar en otras lenguas. Es decir, realmente hay un gran paralelismo entre el color que cayó del espacio y el fuego de Pentecostés, pero yo los uno aquí con ese relato de mi abuela. Entonces, para mí es algo que a mí lo que es esa historia, sé que es una de las historias más fuertes, pero en esa historia yo tenía a mi abuela en el corazón. Muy bien, vamos al tercero.
El tercero incluso tiene premio internacional, tiene experimentaciones narrativas. Me contaba antes de iniciar esta entrevista que contiene incluso una novela, una pequeña novela. Y yo quisiera preguntarle sobre cómo decidió darle digamos que el cierre a esta especie de trilogía, y cómo, porque por lo que intuyo, aquí también hay muchas coordenadas de trabajos hacia el futuro. Claro, imagínate Álvaro que de hecho yo ya estoy escribiendo, pues de hecho ya están los guiones del volumen 4, 5, 6 y 7, porque obviamente sigue la saga. Entonces obviamente donde vamos a encontrar muchos, como tú dices, muchas coordenadas más y muchas experimentaciones creativas, porque obviamente la idea es seguir mostrando como muchos relatos que suceden en Popayán, en Pasto, en el Chocó. Es decir, realmente seguir mostrando nuestra riqueza cultural colombiana, pero también afincándonos como con otras partes de lo que es la tradición clásica. Entonces, pues, inclusive dentro de las posibilidades, así como acá hay un cover de Berenice y de la Casa Usher, te anuncio que obviamente dentro de los próximos relatos macabros va a haber un cover del Lago de los Cisnes, de Alien y de las Montañas de la Locura. Entonces solamente va a ser un poco distinto. Bueno, esta pregunta puede sonarle antipática, puede ser antipática sin duda alguna, y no lo digo como comparación, sino como referencia, pero yo encontré Baudelaire, encontré Lovecraft, encontré, por supuesto, Poe, está Nietzsche, pero ¿sabe quién también está? Está una Carolina Andújar y está, sin duda alguna, un Mario Mendoza. O sea, lo digo en esa faceta de Mendoza de la exploración del horror. Hablemos de sus influencias. Además veo influencia de música popular, que muy seguramente tiene mucho que ver con sus ancestros y ancestras. Pues aparece los Doors, los Misfits. O sea, creo que usted tiene una gran cantidad de referencias para que su obra sea tan única, porque, insisto, identidad, universalidad, son dos puntos importantes al analizar su obra, Luis. No, y estoy totalmente de acuerdo contigo, Álvaro, y me encanta la lectura que tú le haces a esta obra, que sé que es compleja en muchos aspectos. Yo pienso que un artista es como una esponja. Nosotros chupamos de muchas influencias, no solamente de lo local, sino de lo internacional. Entonces, te digo, yo admiro tremendamente a Mario Mendoza, no solamente porque, como tú dices, es un contador de relatos de terror, no, sino porque realmente él es un filósofo, él es una persona que realmente ha sabido leer su tiempo, es un hijo de su tiempo. En ese sentido, yo admiro mucho a Mario Mendoza. Y por otro lado, como te digo, sí, entre mis influencias claramente está Borges. Realmente amo a Jorge Luis Borges, en esa simpleza del idioma que él tiene y esa profundidad. Obviamente que me encanta Lovecraft, me encanta Rimbaud, me encanta... Sí, realmente es fácil decirte más bien cuál no me gusta, ¿me entiendes? Porque realmente amo mucho la literatura y en especial el arte. Realmente creo que acá tú te das cuenta que hay muchas escenas que, por ejemplo, hablan del Ángelus de Millet, hablan, por ejemplo, si tú te das cuenta de la autopsia de la bruja, realmente es una recreación del cuadro de la autopsia del Dr. Toll. Entonces, realmente hay muchos cuadros clásicos que pronto pueda que no se vean a primera vista, pero yo tengo a veces por costumbre coger algún cuadro y pegarlo, digamos, en el Word para obviamente seguir como los mismos colores. Entonces, obviamente aquí hay muchos cuadros del impresionismo inglés. Mira, tiene usted toda la razón. Es muy artes plásticas, sin duda alguna. Hay muchos cuadros, hay muchas referencias y muchas reinterpretaciones de los cuadros. Y sabe, también, por supuesto, de anatomía. Sí, Sus conocimientos de anatomía son volados. me gusta mucho. Imagínate, Álvaro, que me fascina la biología. Me encanta. Realmente me encanta la biología porque te vuelve empático con lo que no es humano. Mira que, por ejemplo, alguna Ahí, vez en el jardín veía un caracol con la concha rota. Y te digo una cosa, a mí eso me produce emoción, porque obviamente, pues, sabemos que obviamente un caracol tiene los pulmones cerca, al final de la concha, entonces obviamente uno sabe que ese caracol respiraba mal. Obviamente, sentir el hecho de que alguien pudiera andar con su casa rota me pareció tremendamente poético. Y eso es más cuestión de empatía y de presencialidad. Y prácticamente si tú eres empático con lo que no es humano, con el dolor que no es humano, es decir, con los animales y con la naturaleza, te nutre mucho por dentro. muy bien, Luis. Sí, de razón que existe un biólogo, ¿no? El biólogo en el del espejo es un personaje muy complejo y sabe dónde en el señor que está en Miami nadando y se encuentra en otro lado.
ahí también hay unas referencias botánicas muy explícitas e interesantes, además, pues súper fuertes. Sí, yo sé. Sí, hay unas cosas tremendas, pero realmente creo que nada más fantástico que la naturaleza. Realmente, mira que inclusive esta frase es de René Descartes. Realmente no hay libro en donde más claro que la naturaleza, en donde no se muestre la divinidad, porque realmente está en todo. Desde que abres un lulo, desde la carne del salmón, o desde las formas que tiene un escarabajo por debajo. Todo es la divinidad. Todo es la divinidad. La siguiente pregunta me llama mucho la atención porque obviamente no he leído la Semilla del Vampiro y no he leído La Peste de los Solitarios, pero sé que hay personajes y hay relatos que conectan con su obra anterior. Eso me llama mucho la atención. Hablemos sobre esos puentes en la narrativa suya, porque veo, bueno, no solamente si me está hablando del volumen 4, 5 y 6, o sea, estamos hablando de un autor prolífico, sin lugar a dudas. Pero además de ello veo que usted está creando un universo conectado también con novelas y trabajos que ya ha realizado. Sí, claro, realmente para mí el tema, por ejemplo, el de La Peste de los Solitarios, es muy interesante porque en realidad esa novela yo la escribí durante la pandemia, inclusive la escribí más bien rápido para realmente poder conseguir en su momento donaciones para quienes lo necesitaban, porque obviamente así salió primero en PDF y luego finalmente encontró la forma impresa. Pero realmente La Peste de los Solitarios es un ensayo sobre la muchedumbre de ideas que a veces nosotros tenemos en la cabeza. Nosotros al estar tan conectados a redes sociales, a medios de comunicación, al prójimo, nosotros nunca perdimos la capacidad de escuchar la voz del corazón. Y realmente cuando pasa eso, ¿es un que se traduce? En ira, en furia, en falta de empatía. Entonces por eso es una novela tan violenta, donde finalmente se resuelve que cuando empezamos a escucharnos a nosotros mismos, encontramos esa serenidad. Entonces solamente todos estos elementos tienen que ver con el tema de la identidad. La Semilla del Vampiro realmente es toda una novela alrededor del cáncer. Realmente es alrededor de ver el cáncer como un elemento vampírico. Entonces solamente creo que es una reinvención como de lo que viene a ser el vampirismo. Y creo que a muchas personas les ha gustado en ese sentido la novela porque más allá de la violencia, porque sí es tremendamente violenta, tiene un gran simbolismo respecto a que a veces es necesario morir un poco para vivir. Muy bien, Luis, vamos con la última pregunta. Nos quedan un par de minutos. Le agradecemos su tiempo, sin duda alguna, aquí en la clase radiónica. Era la segunda pregunta que tenía preparada, pero pues uno tiene que dejar fluir las conversaciones. Existe de su parte una propuesta de reinterpretación del monstruo, y eso Sí. me parece muy interesante. El monstruo interior, el monstruo exterior y el monstruo quizá de otras dimensiones. Eh, Estamos todavía en pandemia y esto es súper interesante, pues no se ha acabado la pandemia. ¿Cuál es su visión hoy del monstruo? Porque veo que es una definición dinámica. Sí, la verdad realmente te voy a responder muy rápido. Monstruo significa señal. Y lo que es la concepción de lo que es el monstruo, desde los griegos, los romanos, el medioevo, el renacimiento, va variando y sigue siendo estética, pero prácticamente ahorita, realmente lo que es la definición del monstruo, yo te diría que es el prejuicio. Es decir, un monstruo es un prejuicio en estado vivo. Es cuando hablamos de machismo, es cuando hablamos de depredación ambiental, cuando hablamos de que rechazamos al extranjero, cuando rechazamos al que tiene un amor, un Dios y una orientación sexual distinta. Eso es el monstruo actual, ¿entiendes? Cuando en vez de construir un puente prefieres construir un muro. Eso es un monstruo en estado puro. Realmente todo lo que son los Dráculas, los vampiros, los monstruos, en últimas, eso es estético, eso es plástico y eso no importa, eso no es grave. Pero realmente lo que sí es grave es cuando realmente nosotros nos llenamos de prejuicios y creyendo que el monstruo es el prójimo, el monstruo terminamos siendo nosotros mismos. Él es Luis A. Suescún, está con nosotros hoy en la clase radiónica. Gracias, Luis, por la obra, gracias por esta conversación. Muchos éxitos en sus caminos como explorador de narrativas, de historias. Quiero felicitarlo a través de este programa. Fui y seré un lector feliz, entonces, de su obra. Muchas gracias y que siga siendo tan prolífica y tan buena, Luis. Eso me da mucha felicidad, Álvaro. Muchas gracias por haberme leído y por realmente esta invitación. Realmente me encantó la lectura que le hice a esta trilogía. Creo que nos veremos tú y yo en la casa Usher. Espero la disfrutes. Es toda una trilladora. Y a Catalina, a Olga, muchas gracias, a tu equipo y a quienes nos estuvieron escuchando. De verdad, se los agradezco y gracias por apoyar la literatura y el arte colombiano.
Muchas gracias, Luis. Eres Luis Azuescún, Relatos Macabros 1, 2 y 3. Una exploración muy interesante de un autor maravilloso, colombiano, en la clase radiónica. Nosotros prometemos seguir, en la medida de lo posible, salvando el mundo.